Las elasticidades que se calculan con respecto los factores determinantes son tres. Elasticidad precio, cuando se calcula respecto al determinante precio del mismo bien. Elasticidad cruzada, cuando se calcula con respecto al precio de otros bienes. Elasticidad de ingreso, cuando se calcula con respecto al ingreso del consumidor. Estos tres tipos de elasticidades, estas no, las elasticidades, tres tipos de elasticidades, se pueden calcular, como aquí vemos, uno, el concepto de elasticidad precio con respecto al inicial, precio inicial, o como elasticidad arco o como elasticidad punto. Con respecto, otra vez repito, o sea, esas tres elasticidades, elasticidad precio, elasticidad cruzada y elasticidad ingreso, se pueden calcular con respecto al punto inicial como elasticidad arco y como elasticidad punto. Por tanto, las denominaciones que resultan son, cuando es precio, elasticidad precio con respecto al precio inicial del bien, elasticidad arco precio con respecto al que se calcula, no es con respecto, sino que se calcula en un tramo de la curva, ¿no? En cada uno de los puntos del tramo de la curva, y la elasticidad punto, que se calcula en un determinado punto cuando varía las variaciones estamos en el precio, las variaciones del precio son cada vez más pequeñas o tienden a cero. Igualmente, cuando calculamos la elasticidad cruzada, eh, co- diríamos primero con respecto al precio anterior del otro bien, y elasticidad arco cuando se calcula en un tramo de la variación, o sea, el promedio de un tramo de la variación del precio de otros bienes, y elasticidad punto cruzada cuando se calcula considerando las variaciones mínimas o cuando tienden a cero el precio, tiende a cero el precio de otros bienes. Y en el caso de la elasticidad de ingreso, también tenemos acá en la parte inferior, cuando se calcula con respecto al ingreso inicial, y el siguiente como elasticidad arco ingreso, la denominación arco ingreso cuando se calcula para un tramo de las variaciones del ingreso, y elasticidad punto cuando el ingreso tiende a cero o varía tan pequeñito y tiende a cero. Muy bien, esta parte, ojalá que ya quede claro. Vamos a volver a la situación anterior para ver uno por uno cada uno de lo que hemos explicado. Este es este, la pantalla, solamente que la misma está ampliado en este caso, ¿no? Vamos a empequeñecer un poquito. El mouse no responde muy bien. Cuestión de manejar también. Entonces, vemos el hacía precio, los conceptos. Un poco vamos a la primera parte, creo que ha quedado bien. Acá a lado izquierdo estamos en la hacía precio. Acá la idea general es enseñar para que pueda cualquiera calcular y manejar los mismos conceptos, ¿no? Entonces, en el caso de la CIA con respecto al precio inicial, aquí vemos en la parte inferior respecto al precio inicial, ya sabemos que solamente varía el precio, para calcular la CIA precio. Quiero decir que el factor determinante es el precio inicial y el precio final a las variaciones de la cantidad. En el caso de la CIAT ARCO, calculamos pues los promedios. Vean acá en la parte superior los promedios de las cantidades y los promedios de precios. ¿Por qué se calcula de este modo? ¿Cuándo nace la CIAT ARCO precio? Nace pues cuando eh, se hallan diferentes la CIAT de valores de la CIAT al calcular dependiendo cuál es el punto inicial. Si acá en el primer caso, si el punto inicial es un precio alto y luego un precio bajo, calculamos obtenemos un resultado numérico, pero que cuando el precio es bajo y aumenta el precio, vamos a tener otro valor numérico, otro resultado. Entonces, para tener un poco más claro, calculamos para el tramo de las variaciones del precio. Por eso es que calculamos el promedio. Y un poco más, acá a la derecha tenemos la elasticidad punto precio, es decir, considerando las variaciones
del precio del mismo bien, pero variaciones pequeñas o tendientes a cero. Por eso es la derivada de la ecuación de la demanda con respecto al precio. Vamos a ver ahora la elasticidad cruzada, que el concepto es el mismo, solamente en vez de hablar del precio del mismo bien, hablaremos del precio de otros bienes. Entonces, la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio de otros bienes. Y representa acá los otros bienes. Ese bien puede resultar, eh, bueno, después vamos a ver, complementario o también sustituto o independiente, por eso hablamos de precio de otros bienes. Entonces, aquí calculamos con respecto al precio inicial de otros bienes, ¿correcto? Y acá, para el promedio, es decir, para un tramo de la variación del precio de los otros bienes. Y también cómo varía, cuando es provocado por precios de otros bienes, la cantidad demandada de ese bien. Y también en ese tramo. Igualmente, la elasticidad punto cruzada, también cuando el precio de los otros bienes tiende a cero. Y se calcula la ecuación de la demanda, pero en este caso que incluye el precio de otros bienes con respecto al precio de esos otros bienes. Lo que quiere decir que podemos tener nosotros una ecuación de demanda determinada por todos los factores, ¿no? El precio de X, precio de otros bienes, el ingreso del consumidor. Entonces se tendrá que hacer calcular la derivada parcial con respecto al precio de Y. Y acá la multiplicación del precio del mismo Y, ¿no? De otros bienes, precio de otros bienes sobre la cantidad de X. Muy bien. Igualmente, aquí al lado izquierdo, vamos a ir otra vez para el ingreso. Sabemos que solamente la parte inferior varía la cantidad, ¿no? Pero en este caso el ingreso. Otra vez al ingreso, respecto al ingreso inicial, respecto aquí a un promedio en el ACIAT arco ingreso con respecto al promedio del ingreso en un determinado tramo que provoca pues variaciones de la cantidad, pero también un tramo de la variación de la cantidad. Y la ACIAT punto, igualmente, en este caso punto ingreso, respecto a un punto del ingreso, cuando el ingreso varía en mínimas cantidades o tiende a cero. Y también será derivada parcial de la cantidad demandada con respecto al ingreso del consumidor. Muy bien, parece que hemos terminado. Muchas gracias y disculpen por algunas cuestiones.